Hola, hoy hablaremos del principio de Match en mi podcast que voy a hacer para comunidades virtuales. Imaginen un niño montado en un carrusel que es atraído hacia el exterior por las estrellas lejanas. Este es el principio de Match. La masa de allí influye sobre la inercia de aquí. A través de la gravedad, los objetos lejanos afectan al movimiento de las cosas cercanas y a su forma de girar. Pero ¿por qué sucede esto y cómo se puede afirmar si una cosa se mueve o no? Bueno, si alguna vez ha estado sentado en una estación y ha visto a través de la ventana en el tren de al lado que se aleja de usted, bueno, en nuestro caso más bien sería un autobús, una pasajera, o tal vez un tren si es que viven en la Ciudad de México, dependiendo de que hayan estado. El principio es el mismo, pues se sabe que a veces resulta difícil precisar si es el propio vehículo el que está en marcha o es el otro que llega. ¿Hay alguna forma de determinar con seguridad cuál de los dos se está moviendo? Bueno, en el siglo XIX, Ernst Mach, un filósofo y físico austriaco, trató de resolver esta cuestión. Siguió los pasos del gran Isaac Newton, que a diferencia de Mach creía que el espacio de Newton contenía un conjunto de coordenadas grabadas y él dibujaba todos los movimientos en relación con esa cuadrícula. Sin embargo, Mach disculpaba de él aduciendo que el movimiento solo tenía significado al medirse con relación a otro objeto, no a la cuadrícula. ¿Qué significa moverse si no es con relación a otra cosa? En este sentido, Mach, influenciado por las ideas previas del competidor de Newton, Gottfried Leibniz, fue un precursor de Albert Einstein cuando escogió creer que solo tenía sentido el movimiento relativo. Mach argumentaba que si una pelota rueda de la misma manera ya se encuentre en Francia o en Austria, la cuadrícula del espacio es irrelevante. Lo único que posiblemente podría afectar al movimiento de la pelota es la gravedad. En la Luna la pelota rodaría de una forma diferente porque la fuerza gravitatoria ejercida sobre la masa de la pelota es más débil allí. Como todos los objetos del universo ejercen una fuerza gravitatoria sobre las demás, cada objeto sentirá la presencia de los otros a través de sus atracciones mutuas. Así que el movimiento dependerá, en el último término, de la distribución de la materia o de su masa, no de las propiedades del propio espacio. Es así que, basándose en eso, citando a Isaac Newton, el espacio absoluto, por su propia naturaleza y sin relación alguna con nada externo, permanece homogéneo e inmóvil. Esto fue dicho en 1687 por el gran Isaac Newton. Pero, ¿qué es la masa exactamente? Bueno, se podría decir que es una medida de la cantidad de materia que contiene un objeto. La masa de un trozo de metal sería igual a la suma de la masa de todos sus átomos. Pues existe una sutil diferencia entre la masa y el peso. El peso es una medida de la fuerza de la gravedad que atrae una masa hacia abajo. Un astronauta pesa menos en la Luna que en la Tierra, porque la fuerza gravitatoria que ejerce la Luna, que es más pequeña, es menor. Pero la masa del astronauta es la misma. El número de átomos que contiene no ha cambiado. Según Einstein, que mostró que la energía y la masa son intercambiables, la masa puede convertirse en energía pura. Así pues, la masa es, en última instancia, energía. Inercia. Pues la inercia, que recibe su nombre del vocabulario latino de la indolencia, es muy similar a la masa, pero nos informa sobre la dificultad de mover un objeto aplicando una fuerza. Un objeto dotado de una gran inercia se resiste al movimiento. Incluso en el espacio exterior se necesita una gran fuerza para mover un objeto de gran masa. Un asteroide rocoso gigante en su trayectoria de colisión con la Tierra necesita un enorme impulso para desviarse, ya sea esté generado por una explosión nuclear o por una fuerza menor aplicada durante más tiempo. Una pequeña nave con menos inercia que el asteroide podría ser maniobrada con facilidad mediante pequeños motores a reacción. Bueno, el astrónomo italiano Galileo Galilei propuso el principio de la inercia en el siglo XVII. Si se deja solo a un objeto y no se le aplica ninguna fuerza, su estado de movimiento es inalterable. Si se mueve, lo continuará haciendo a la misma velocidad y en la misma dirección. Si está inmóvil, permanecerá así. Newton depuró esta idea para elaborar su primera ley del movimiento. Y bueno, el cubo de Newton también codificó la gravedad. Observó que las masas se atraían unas a otras. Una masa cae al suelo desde el árbol porque es atraída por la masa de la tierra. Del mismo modo, la tierra es atraída por la masa de la manzana,
pero tendríamos verdaderas dificultades para medir el desplazamiento microscópico de la Tierra entera hacia esa manzana. Newton demostró que la fuerza de la gravedad decae rápidamente con la distancia, así que la fuerza gravitatoria terrestre es mucho menos si flotamos a una gran altura que si nos encontramos en su superficie. No obstante, continuaríamos notando la atracción terrestre, aunque en menor medida. Cuando nos alejásemos, más débil sería, pero continuando atrayendo nuestro movimiento. De hecho, todos los objetos del universo ejercen una pequeña fuerza gravitatoria que afecta a nuestro movimiento en modo sutil. Newton trató de comprender las relaciones entre objetos y movimiento imaginando un cubo de agua que daba vueltas. Al principio, cuando empezamos a girar el cubo, el agua permanece en reposo aunque el cubo se mueva. Después el agua también empieza a girar. La superficie se hace cóncava y el líquido intenta rebasar los bordes del cubo, pero se mantiene en el interior gracias a la fuerza de confinamiento del cubo. Newton argumentaba que la rotación del agua solo podía entenderse en el marco de referencia fijo del espacio absoluto. Contra su cuadrícula, simplemente observándolo se puede saber si el cubo gira, pues se aprecian las fuerzas que participan en él produciendo la fuerza cóncava del agua. Además del principio que lleva su nombre, el físico austriaco Ernst Mach es recordado por sus trabajos en el campo de la óptica y la acústica, la fisiología de la percepción sensorial, la filosofía de la ciencia y sobre todo por sus investigaciones sobre la velocidad supersónica. En 1877 publicó un artículo de gran repercusión en el que describe cómo un proyectil que se mueve más rápido que la velocidad del sonido produce una onda de choque, parecida a una estela. Esta onda de choque en el aire se le produce una explosión sónica de una nave supersónica. La relación de la velocidad del proyectil o el reactor con una velocidad del sonido se denomina actualmente de número Mach, de tal modo que Mach 2 es el doble de la velocidad del sonido. Siglos más tarde, Mach revisó este argumento, y si el cubo lleno de agua fuera la única cosa en el universo, ¿cómo se podría saber si está girando? ¿No se podría también ver si el agua giraba en relación con el cubo? La única forma de encontrar un sentido sería colocar otro objeto en el universo del cubo. Por ejemplo, la pared de una habitación o una estrella distante. Entonces el cubo estaría girando sin lugar a dudas en relación a ellas. Pero sin la referencia de una habitación inmóvil y de las estrellas fijas, ¿quién podría decir si era el cubo o el agua lo que giraba? Cuando contemplamos el Sol y el arco estelar en el firmamento, experimentamos la misma sensación. ¿Son las estrellas o la Tierra lo que se mueve? ¿Cómo podríamos saberlo? Y bueno, esto dio lugar en cierta forma a muchas teorías que fueron equivocadas pero bien recibidas durante cientos de años. Pues, según Mach y Levins, para que el movimiento tenga sentido para nosotros hace falta objetos de referencia externos. Y por lo tanto la inercia como concepto carece de significado en un universo que cuente con un solo objeto. Por tanto, si el universo estuviera desprovisto de estrellas, nunca sabríamos si la Tierra se mueve. Las estrellas nos dicen que giramos en relación a ellas. Las ideas de movimiento relativo frente a movimiento absoluto expresadas en el principio de Mach han inspirado a muchos físicos desde entonces, por ejemplo a Einstein, que fue quien en realidad acuñó el término principio de Mach. Einstein tomó la idea de que todo movimiento es relativo para desarrollar sus teorías de la relatividad espacial y general. También resolvió uno de los problemas principales planteados por las ideas de Mach. La rotación y las aceleraciones debían crear fuerzas adicionales, pero ¿dónde estaban? Einstein demostró que si todo el universo giraba en relación con la Tierra, deberíamos experimentar en una pequeña fuerza que haría temblar el planeta de una forma determinada. La naturaleza del espacio ha desconcertado a los científicos durante milenios. Los físicos creen que la partícula moderna es un caldero de ebullición de partículas subatómicas que se crean y se destruyen continuamente. La masa, la inercia, las fuerzas y el movimiento que quizás no sean, al final y al cabo, más que manifestaciones de una burbujeante sopa cuántica. Bueno, en fin, la idea en síntesis, la masa influye en el movimiento. Adiós.